Buenas noches. En esta ocasión, el programa vamos a tocar una obra musical y una obra literaria al mismo tiempo, unidas por unos hechos que se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial. Pero antes vamos a darle carpetazo al programa pasado leyendo algunas de las aportaciones que nos han hecho dos personas. Una de ellas es Alejandro Elizondo, que ya se está convirtiendo más bien en un colaborador más que en parte del auditorio. Él nos dice sobre Ana Karenina, nos dice que en efecto que le gustó el programa, que se cubrió un poco lo que es la vida de Tolstoy y la novela de Ana Karenina, y que se impondría un programa sobre Guerra y Paz del mismo Tolstoy que les comentaba el programa pasado, que es la segunda o la primera obra más importante de León Tolstoy. Pues no podré tocar el tema de Guerra y Paz, para empezar porque no lo he leído, pero sí podríamos, y de hecho lo vamos a hacer en este programa, tocar una novela muy parecida a esa que dicen que es el Guerra y Paz del siglo XX. Si recuerdan, León Tolstoy escribió Guerra y Paz en el siglo XIX, y esta novela que se llama Vida y Destino, que vamos a verla en unos momentos, es la Guerra y Paz del siglo XX, aunque no me gusta compararlas ni llamarla Guerra y Paz del siglo XX. Es Vida y Destino, tiene su carácter propio, su independencia. En cuanto a la segunda aportación de Alejandro, dice: solo quisiera incluir comentarios de algunos biógrafos que indican lo siguiente. León Tolstoy era el gran anarquista cristiano. Sí, en efecto, como ustedes recordarán, comentamos que era un gran cristiano, pero que con sus propias ideas. Segundo comentario, segunda observación, dice: su obra, El reino de Dios está en vosotros, es el culmen de su transformación espiritual. Algo que toqué muy de lado o no lo toqué es que Gandhi leyó los tratados de la no violencia de Tolstoy, y un poco en eso se inspiró él para su política de no violencia y lograr la independencia de la India del Imperio Británico. La Iglesia Ortodoxa rusa excomulgó a León Tolstoy en 1901 por hipócrita y por apoyar al cruel régimen zarista, ¿sí? Y en parte también por descalificar los dogmas, algunos de los dogmas cristianos, como el decir que Jesucristo era hijo de Dios. Y por último nos dice Alejandro que por la fama y el prestigio internacional de que ya disfrutaba León Tolstoy, el zar no quiso que la prensa hiciera pública su excomunión, se mantuvo medio en secreto, y el zar dijo al respecto: si Tolstoy piensa acaso que le voy a sumar una corona de mártir a su gloria, está equivocado. O sea que no quiso hacerlo más grande para no hacerlo parecer también como un mártir. Son puntos interesantes, Alejandro, y le agradecemos sus aportaciones nuevamente y sus atenciones en el programa. Ahora tenemos otra persona que nos mandó dos aportaciones muy padres. Tenemos tengo digamos un club de lectores a nivel mundial por internet, que es una de las maravillas, y una cibernauta que vive en Portugal, en una ciudad pequeña que se llama Villarreal, muy cerca de una ciudad muy bonita y muy importante, Porto. Es una lectora, no la conozco físicamente ni visualmente, pero muy sensible a la lectura y con grandes aportaciones. Ella nos manda un poema. Ustedes recuerdan cómo murió Tolstoy en una estación de tren en Astapovo, huyendo de su casa y de su esposa. Él murió ahí, y un poeta brasileño hizo un poema acerca de esto, y lo voy a leer. Nos lo mandaron desde Portugal. El poeta se llama Mario Quintana y se llama el poema De la estación de Astapovo. Dice: el viejo Tolstoy huyó de su casa a los 80 años y fue a morir a la estación de Astapovo. Seguro que se sentó en un viejo banco, uno de esos relucientes por el uso, que hay en todas las estaciones pobres del mundo, junto a sus paredes desnudas. Se sentó y sonrió amargamente, pensando que, de toda su vida, solo le quedaba la gloria, ese ridículo sonajero lleno de cascabeles y cintitas de colores, en las manos escleróticas de un viejo decrépito.
Entonces la muerte, al verlo solo a aquella hora, en la estación desierta, pensó que él estaba allí esperándola, cuando solo se había sentado para descansar un rato. La muerte llegó en su vieja locomotora, aunque quizá no pensó nada de eso el gran viejo, y quién sabe si hasta no murió feliz. Él había huido de su casa, a los 80 años de edad. Es una bonita poesía, yo no la conocía ni sabía de su existencia, y pues es un gran detalle el que nos hayan mandado este pequeño poema. Para concluir el tema de León Tolstoy, ustedes recordarán que mencioné que la estación de trenes tenía un papel muy importante, aunque se mencionaba intermitentemente, pero tiene un papel muy importante en la novela. Primero porque, y esto no me dio tiempo de mencionarlo ya, voy a hacerlo muy rápidamente, si no, no voy a alcanzar a abarcar los otros temas. Primero porque cuando llega Ana Karenina a Moscú, de San Petersburgo, que es donde ella vivía, llega en un ferrocarril, y bajándose del ferrocarril conoce a Bronsky, que fue, digamos, pues su perdición en la vida, su gran pasión, pero también su perdición. Lo conoce en la estación de trenes. Luego el hijo de Ana Karenina juega con un trenecito en su casa, y finalmente Ana Karenina, cuando ya presa de la exasperación, de la culpa que le está reconcomiendo, de ese sentimiento de culpabilidad y de remordimiento, no puede más con ese sentimiento, y ella va a una estación de ferrocarril y se tira a las vías del tren suicidándose. Esto nos va a hacer ver también María Celeste Correa, que dice que no es una casualidad que haya muerto Tolstoy, que haya muerto Ana Karenina y haya conocido ahí a su perdición, que era Bronsky. Y yendo un poco más allá, Tolstoy paradójicamente muere en una estación de trenes. Esto es pues curioso, ¿no? Las cosas que uno no se explica. Por último, ¿se acuerdan ustedes de la primera frase que decía que todas las familias felices se parecen, las desdichadas lo son cada una a su manera? Nuestra lectora de Portugal nos dice que si no será al revés, más bien con esa sensibilidad que tienen las mujeres y esa agudeza con que ven la vida. Dice, se los voy a leer en portugués, como lo puso: os infelices todos iguais e os felices a sua maneira. Bueno, un intento de portugués. Ella piensa que es al revés, que todas las familias infelices se parecen y las felices son cada una a su manera. Bueno, son agudezas que logran desarrollar los lectores. Bueno, con esto terminamos el tema de León Tolstoy y Ana Karenina, y ahora vamos a ver, como les decía, dos obras, una musical y otra literaria, unidas ambas por hechos trágicos, por una de las tragedias más grandes que ha tenido la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial, y dentro de la Segunda Guerra Mundial el sufrimiento, la angustia y el dolor del pueblo ruso, que ha sido milenario el dolor del pueblo ruso, pero creo que se concentra en estos pasajes que vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, la batalla de Stalingrado, donde mueren, se dice que alrededor de 2 millones de personas, entre soldados rusos, soldados alemanes y población civil. Y el otro hecho es el sitio de Leningrado, que ahora es San Petersburgo, que duró aproximadamente, la ciudad estuvo sitiada 2 años y medio, 870 días, sin agua, sin luz, sin comida, sin medicinas, lleno de enfermedades, lleno de gente hambrienta, sedienta, y con un frío terrible a 30 grados bajo cero. Casualmente ese invierno ha sido de los más crudos que ha tenido Rusia. Esta tragedia humana de los rusos la queremos tocar a través de la novela, de la gran novela descomunal, grandiosa, del escritor Vasily Grossman, un escritor judío ruso, que empezó era escritor y periodista,
y fue asignado como reportero de guerra a la batalla de Stalingrado. Ahí él vio toda la crudeza de la guerra y las crueldades de los soldados, de la gente, etcétera. Y esto le sirve para inspirarse en su gran novela Vida y Destino, que tiene un nombre igual de atrayente o más tal vez que Guerra y Paz, no sé cuál les jale más. A mí en particular Vida y Destino es un nombre que cuando vi el libro hace años en la librería, si vi la portada, compré el libro. Y realmente pues es un libro grandioso. Vasily Grossman vacía en estas 1200 páginas, vacía la sangre de los rusos, vacía todas esas crueldades, pero sobre todo la esperanza del pueblo ruso por una vida mejor, a pesar de todo lo que estaban viviendo ahí. Luego el otro hecho es el de, les decía, el sitio de Leningrado, donde Hitler decidió no atacarla, sino sitiarla. Y la sitió durante, les decía, 2 años y medio, donde pues los habitantes cayeron en actos ya de cazar ratas, cazar gatos, perros para comérselos, porque ya la gente moría de hambre. Les digo, murieron aproximadamente 1.200.000 personas de inanición, de hambre, de sed, de enfermedades, de frío. Y esta tragedia está considerada como la tragedia demográfica en una ciudad más grande en la historia de la humanidad. Debe haber sido un infierno sobre la tierra. Sobre el sitio de Stalingrado, sobre el sitio de Leningrado, hay una sinfonía de Dmitri Shostakovich, que es un músico ruso, tal vez el más importante del siglo XX, aunque está Prokofiev y Khachaturian y algunos otros, que él escribió inspirado por esa tragedia. Dijo, ¿cómo puedo ayudar? Pues él ayudó con esta música y la hizo llegar de una manera muy particular. Él estaba ya evacuado en una ciudad cerca de Siberia cuando decidió escribir la sinfonía para hacérselas llegar a los habitantes de Leningrado y que fuera tocada ahí por alguna orquesta improvisada para darles un poco de aliento y de ánimo a los habitantes. Esa fue su contribución. Y en esto se parece un poquito en cómo salió a la luz esta obra de Shostakovich y cómo salió a la luz la obra del novelista Vasily Grossman. Se parecen un poco en cómo salieron a la luz. Permanecieron inéditas, medio escondidas, porque pues o eran confiscadas por el régimen stalinista o eran decomisadas e interceptadas por los nazis que estaban atacando Rusia. Entonces la de Vasily Grossman, su novela, fue decomisada por los soviéticos y custodiada por ellos, y de manera clandestina algunos disidentes soviéticos la lograron fotografiar. Es una obra inmensa, aquí está, son 1200 páginas. La fotografiaron página por página, la microfilmaron, la lograron sacar, yo creo que 30 años después, a Rusia, hasta 1980, y ahí fue dada a conocer al mundo. Y en 88 ya Rusia aceptó que se publicara en Rusia, ya bajo el mandato de Gorbachev, con esto de Glasnost y la perestroika y toda esta apertura democrática en la economía y en la política. Fue dada a conocer ya en Rusia, pero como ustedes podrán imaginarse, milagrosamente se dio a conocer. Y la de Shostakovich es algo parecido. Él escribió en una ciudad cerca de Siberia, de parte ya de Siberia, donde él estaba evacuado, y no había forma de hacerla llegar a Leningrado, que es a donde le interesaba que llegara. Quería que llegara allí y que la interpretaran ahí. Entonces también a través de correos también se microfilmó y la hicieron llegar por fin, como un año después del asedio. Entonces, si les parece, vamos a escuchar el primer fragmento que traemos para ustedes. Es la introducción de la sinfonía. Creo que aquí Shostakovich nos trata de ilustrar de manera musical
A la entrada, los primeros acordes, el primer tema es como un poco de miedo, de terror, de impresión, pero luego entra otro tema secundario, digamos, que es una especie de que el espíritu de los rusos, de los habitantes, está presente y está de pie. Vamos a escuchar este pequeño fragmento que es como de minuto y medio y continuamos. Bueno, no sé si pudieron apreciar lo que les comentaba acerca de la entrada de la sinfonía. Es algo entre trágico, algo espectral, algo que nos está esperando ahí atrás de la música, algo, pues sí, un poco trágico. Pero inmediatamente entra una parte como que un tanto espiritual, que nos quiere indicar que el espíritu ruso está presente, ese espíritu ruso que tantas calamidades y tantos terrores ha sufrido. Volviendo un poco a la obra de Vida y Destino de Vasily Grossman, esta inmensa obra toca básicamente los terrores de la batalla de Stalingrado, y lo hace a través de, bueno, son cientos de personajes los que comparecen en la historia, con decirles que al final del libro hay 6 páginas dedicadas a explicar, a enumerar y explicar cada personaje. O sea que son 6 páginas por 20 nombres, 30 nombres en cada página, son 150 personajes, algo así. Entonces hay que leerlo con mucho detenimiento. Además de la magnitud del despliegue creativo del novelista para crear 150 personajes, 130 por ahí. Además, él, a través de una familia básicamente, donde el centro de la familia es un físico intelectual, Víctor Shrum, vamos a llamarle Víctor más fácilmente. Víctor es un físico intelectual que está en el centro de la batalla del libro. Y este personaje, yo creo que, o así se interpreta, es como donde se refleja el novelista Vasily Grossman. Básicamente cuenta todas las peripecias, todos los avatares de esta familia y de todos los colegas de Víctor. Víctor además se enamora, hay una historia de amor también en la novela. Él se enamora de la esposa de uno de sus colegas y detalla con detenimiento todos los avatares de los habitantes de esta ciudad. Es una novela impresionante, un gran fresco humano, como dicen, y muy recomendable. Ahora vamos a ver
les contaba de la historia de cómo llegó por fin la partitura de Shostakovich a Leningrado. Pues fue toda una aventura. Pero luego la cosa era juntar a los músicos. Ya no había músicos, muchos habían muerto, otros estaban desfalleciendo, otros estaban mal alimentados, no podían ni tocar su instrumento. Pues ahí juntaron músicos de banda, algunos músicos de orquesta, algunos estudiantes de conservatorio, formaron una orquesta ahí medio improvisada, y un día de agosto del 42, me parece, sí, 42-43, se juntó por fin la orquesta, músicos famélicos, músicos sin ensayar bien, pero la cosa era que la gente fuera y recibiera el mensaje de solidaridad del músico, y no solamente del músico, sino de todos los escritores e intelectuales rusos que estaban solidarizados con esa población y que no veían la forma de ayudarles. ¿Cómo lo iban a hacer? Pues como ellos podían con su obra, ¿verdad? Entonces esta partitura llega por fin a Leningrado, y podemos imaginarnos a la gente entrando a la sala de conciertos, gente que llevaba meses sin comer, enfermos, famélicos, llegan a la sala de conciertos, improvisada también, mientras los cañones siguen bombardeando allá afuera, se intensifica el ataque, y el director de orquesta decide empezar con la partitura, que es lo que ustedes escucharon. Pero el final es pues yo diría que es apoteótico. El final de la sinfonía, Shostakovich trata de dar un mensaje de un espíritu que se eleva, que se exalta, ¿no? Entonces vamos a escuchar el final de la sinfonía, a ver qué les parece. Pongan atención, es un final muy bonito. Va a durar, bueno, el final, todo el último movimiento dura unos 15-18 minutos. Vamos a escuchar los últimos 3 minutos nada más por motivos de tiempo. Escuchemos pues.
Bueno, pues no sé qué les haya parecido. Creo que es una música. Shostakovich no es un músico fácil. Su sonido es muy denso, creo. Hay que escucharlo varias veces, pero este final creo que está cargado de emoción y de dramatismo. No sé si pudieron apreciar los timbales, cómo le agregan dramatismo e intensidad a la música. Y pensemos con este final de esta sinfonía en la gente que pudo asistir al concierto inaugural. Tal vez su espíritu se llenó de esperanza. Y pensemos también en toda esa gente de cuando la ciudad por fin fue liberada por los ejércitos rusos. Y toda esa gente, tanto la que asistió al concierto como la gente que vio los ejércitos rusos triunfantes que iban a liberarlos de ese infierno. Yo creo que ellos en ese momento sentían que su mundo se expandía, que su existencia iba a ser más de lo que había sido hasta entonces. Su mundo cambiaba en ese entonces. Para terminar, les decía que había un conjunto de intelectuales y artistas rusos que habían hecho su contribución ante estos hechos de los pobres rusos. Hay una poetisa rusa, tal vez la más famosa del siglo XX, Anna Amatova, que hizo un pequeñito poema, es un extractito de un poema, también dedicado a Leningrado, que dice así: las aves de la muerte están en el cenit. ¿Quién vendrá a ayudar a Leningrado? Este firmamento carece de misericordia, y la muerte vigila desde todas las ventanas. Pues este lastimoso fragmento lo podemos contrastar con este final apoteósico de la sinfonía de Shostakovich. Para los que no quieran leer este libro o echarse la sinfonía, que dura 1 hora 10, tengo aquí 2 citas de 2 libros que podrían leer. Uno se llama Sitio y Sinfonía, que habla del sitio de Leningrado y de todo el proceso creativo de Shostakovich para llegar a esa sinfonía, cómo la fue haciendo a la par que se desarrollaba la guerra y cómo la pudo hacer llegar por fin. Y el otro libro es un poquito sobre los problemas que tenía Shostakovich al principio con la autoridad soviética, con Stalin, hasta que después ahí lo fue toreando, como decimos en México, y lo aceptó. Este libro es de Julian Barnes, se llama El ruido del tiempo, y es un libro ligerito y de un escritor muy reconocido que inclusive es multipremiado, ¿no? Bueno, pues esta ha sido la intervención por el día de hoy. Esperamos contar con su asistencia o favor de su atención para la semana que entra. Buenas noches, muchas gracias.